Bueno, muy buenos días. Comenzamos a grabar la clase de hoy día. En la clase de hoy día quiero ver un poquito lo que son los estados financieros para que ustedes conozcan hacia dónde vamos directamente. Lo primero que hemos visto son, por una parte, la dualidad económica. A continuación vieron cómo se registraba esa dualidad económica en el libro diario, digamos, cuando estamos registrando los diversos hechos económicos. Del libro diario tenemos que pasar a otro libro, y es donde resumimos la información que se denomina libro mayor. Del libro mayor, posteriormente lo sumamos la columna del debe, del haber de cada cuenta, sacamos y determinamos el saldo. Si son mayores las anotaciones del debe, es decir, los débitos, nos vamos a encontrar con un saldo deudor. Si son iguales las cifras tanto del débito como del crédito, que es la sumatoria, nos vamos a encontrar con una cuenta saldada. Y en el caso de las cuentas de pasivo, nos vamos a encontrar con que normalmente tienen saldo acreedores o están saldadas. Pero del libro mayor pasamos a otro libro, porque vamos a comprobar que efectivamente nuestras anotaciones estén bien, y eso se llama un balance de comprobación y de saldos. Finalmente, del balance de comprobación y de saldos pasamos a un balance, que es una hoja de trabajo en el fondo, que se denomina balance de 8 columnas, en el cual vamos también a identificar entonces cuáles son las cuentas de activo, cuáles son las cuentas de pasivo, cuáles son las cuentas de resultado ganancia y cuáles son las cuentas de resultado pérdida. La diferencia que existe entre los activos y los pasivos, incluyendo naturalmente el capital y patrimonio, si son mayores los activos, hay utilidad en el ejercicio. Y eso se ve ratificado cuando uno compara las cuentas de ingresos menos las cuentas de gastos, naturalmente que también queda la misma utilidad. Eso lo vamos a ver en su minuto. Y ahora les voy a mostrar, en el fondo, y les voy a compartir, lo que son los estados financieros, es decir, hacia dónde vamos finalmente con la contabilidad, para qué nos sirve. Después que presentemos los estados financieros, y vamos a ver cómo se va construyendo cada uno de estos estados financieros, vamos a ver lo que son los ratios financieros, o los indicadores financieros que en algún minuto en la clase de finanzas ustedes van a utilizar para efectos de poder analizar los estados financieros. Esos ratios financieros lo único que indican son cómo ha estado la empresa, digamos, en sus operaciones, cuál es su nivel de endeudamiento, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la rotación del inventario que ha tenido? ¿Cuáles son aquellos ratios, indicadores de liquidez que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo, por ejemplo? ¿Ya? Etcétera. Pero esa es la parte final, digamos, donde vamos a llegar a esa parte de los estados financieros, y ahora simplemente comparto con ustedes entonces lo que son los estados financieros. Comparto pantalla. Ustedes me indican, por favor, cuando lo están. Ahí sí. Voy a dejar el chat abierto y también por si alguien llega, y me comentan por favor si ya lo están viendo. Voy a mover la barra simplemente hacia abajo. Ya. Y modo de presentación, y estamos listos. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que son los estados financieros? ¿Alguien de ustedes que esté más familiarizado con el mundo de los negocios todavía, o a lo mejor quizás todavía no les ha tocado saber cuando, no sé, sus padres, su familia hablan, oye, tengo que presentar mi balance, mis resultados, tengo que declarar el impuesto a la renta, tengo que declarar el IVA, hay que pagar las imposiciones? Bueno, toda esa información derivada de los hechos económicos se sintetiza en lo que denominamos los famosos estados financieros básicos,
Y esos estados financieros básicos tienen un propósito, naturalmente ser utilizados por la administración o por terceros ajenos a la empresa que necesitan información de la empresa para poder operar de ella, o bien si son entidades reguladoras para ver el nivel de cumplimiento que hacen de la normativa legal vigente en cuanto, por ejemplo, a los impuestos. O, por ejemplo, en cuanto al pago de las correspondientes leyes sociales a los trabajadores, a las distintas instituciones que están asociadas, o en el tema de los honorarios, la respectiva retención de honorarios que hay que hacer a los trabajadores para efectos de poder cubrir también, por una parte, sus imposiciones y el tema de salud también, ¿ya? Que bajo la normativa, la nueva normativa, ya no se recupera ese 10% que antiguamente las personas recuperaban todos los años. Ahora una parte va hacia la salud y otra parte hacia su jubilación, ¿ya? Bueno, estos estados financieros eh, denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales son informes que se utilizan en las instituciones para dar a conocer su situación financiera, ya económica, y los cambios que experimenta ella durante un periodo determinado de tiempo. Normalmente los estados financieros se presentan cubriendo un periodo de 12 meses. Eso es lo habitual, ¿ya? Y esa información es utilizada naturalmente por los accionistas, inversionistas, los dueños, la alta administración de la empresa para tomar sus decisiones, etc. La mayoría de estos estados financieros son el producto final de la contabilidad y normalmente se reportan en base a NIF. Cuando ustedes escuchen los estados financieros preparados de acuerdo a las NIF o IFRS, que son las siglas en inglés, naturalmente que estamos hablando de estados financieros que han sido preparados de acuerdo a la normativa internacional de contabilidad. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, ¿por qué usamos esa normativa internacional de contabilidad? Simplemente para que los estados financieros de las multinacionales sean preparadas sobre una misma base en cualquier parte del mundo, de tal forma que cuando uno realiza un consolidado de los estados financieros, es decir, suma todos los balances de todos los países por las operaciones que tienen esas sucursales, sale una sola contabilidad de inmediato. Entonces, rápidamente, a través de los sistemas computacionales, hoy día se podría obtener rápidamente cuál es la situación financiera de una empresa en un minuto determinado, cuando ellos así lo deseen. Simplemente tendrían que hacer un par de operaciones de ajuste, etcétera, pero ya la contabilidad estaría prácticamente definida. Entonces, ¿quién prepara la contabilidad? Naturalmente los contadores generales que han estudiado para ello son profesionales. Y normalmente aquí en Chile se eliminó la obligatoriedad de que estuvieran inscritos en el Colegio de Contadores de Chile, Asociación Gremial. Antiguamente sí, y el colegio tenía la facultad, naturalmente, de quitarle la facultad de trabajar a los contadores que fueran inescrupulosos, fueran estafadores, sinvergüenzas, ¿ya? Dependiendo de la situación. En la actualidad eso no es así, y por lo tanto es voluntario si la gente se inscribe o no se inscribe en el Colegio de Contadores, ¿ya? Bueno, los estados financieros, EFF, cuando vean esa sigla, naturalmente significa estados financieros, y cuando hablamos de estados financieros, estamos hablando del estado de situación financiera, o lo que antiguamente se conocía como balance general, el estado de resultados integrales, que son todas las cuentas de resultados naturalmente que se van obteniendo en la empresa, el estado de cambios en el patrimonio, es decir, cómo va cambiando el patrimonio de un periodo a otro, y el estado de flujo efectivo. Este estado de flujo efectivo simplemente dice cuál es el saldo inicial que tienes tú al principio del año, es decir, el 1 de enero, por qué conceptos te ingresó dinero, normalmente por actividades de la operación, por actividades de inversión o de financiamiento, y por qué motivos te salió dinero, ya sea de caja, de bancos, etcétera, hacia pagar proveedores, por ejemplo, que son las actividades de la operación, o actividades de inversión o de financiamiento, ¿ya? Y al final, sumando y restando, tú obtienes el saldo final. Es decir, tengo un saldo inicial, más todos los ingresos que he obtenido durante un año, menos todas las salidas de dinero que tengo en un año, tengo el saldo final, y eso es igual a lo que tiene el balance general o el estado de situación financiera al 31 de diciembre. Es decir, si yo el 31 de diciembre sumo caja y banco, me voy a encontrar con que ese es el saldo que tengo finalmente. Y para eso existe un estado financiero que me va a mostrar en detalle cómo se originaron esos ingresos o salidas de dinero. Y finalmente están las notas explicativas a los estados financieros.
Cuando uno lee los estados financieros, y los vamos a ver ahora, no necesariamente entiende cuál es el origen de las operaciones o los motivos por los cuales se dieron determinadas contabilizaciones. ¿Ya? Cuando hablo de las contabilizaciones son los registros de los hechos económicos, naturalmente, en los libros de la empresa. Esos libros son, ya les dije, libro diario, libro mayor, libro de inventario y balance, etc. ¿Ya? Y también están los registros auxiliares que ustedes se van a ir encontrando. ¿Cuál es la finalidad entonces de estos estados financieros? ¿Ya? Constituye una representación estructurada de la situación financiera y el rendimiento financiero de una entidad. ¿Ya? Cuando hablamos de entidad con fines de lucro, sin fines de lucro. El objetivo de los estados financieros entonces, ya lo tenemos claro, porque lo hemos ido viendo a través de las clases, es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos efectivos de una entidad. ¿Y por qué dirán ustedes nos interesa el flujo efectivo? Porque justamente cualquier dueño o cualquier persona que vaya a invertir en una empresa, le interesa saber que efectivamente la empresa es capaz de generar con su giro, es decir, a lo que se dedica, la cantidad suficiente de dinero para poder cubrir todas sus necesidades, generar utilidad, etcétera, pagar dividendos, o lo que sea que uno esté interesado en saber de esa empresa. ¿Ya? Una empresa que no tiene liquidez es bastante complejo porque no podría pagar a los proveedores en el corto plazo, etcétera, y podría entrar en cesación de pago, ya sea para pagar los sueldos, para pagar los proveedores, para pagar los bancos, etcétera, para pagar los impuestos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también es importante el conocer efectivamente de dónde proviene el dinero. Por eso existe ese estado financiero que se llama estado de flujo de efectivo, que es tremendamente importante. Además del estado de situación financiera que nos muestra una fotografía en un minuto dado del tiempo de cuáles son sus activos, cuáles son los saldos de sus activos, cuáles son las deudas que tiene a través de los saldos que tienen con terceros ajenos a la empresa y en el fondo después cuáles son las deudas que tiene con los dueños. ¿Ya? Y si en ese periodo los activos son mayores que estos pasivos, naturalmente que esa diferencia se traduce en una utilidad para la empresa. Al contrario, si son mayores los pasivos sumados con el patrimonio, es decir, las deudas son mayores que tiene la empresa, en ese caso se ha generado una pérdida del ejercicio. ¿Ya? Y cuando hablo del ejercicio, normalmente de 12 meses, ¿ya? Del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué se incluye, ¿ya?, en estos estados financieros? En el caso del estado de situación financiera, me va a entregar información de los activos que tiene la empresa. Ya sabemos lo que son los activos, bien los recursos de derecho que tiene una empresa para poder funcionar. ¿Qué son los pasivos? Todas las obligaciones con terceros ajenos a la empresa. El patrimonio, la deuda con los dueños. Los ingresos y gastos, naturalmente, en los que se incluyen las pérdidas, las ganancias que se han ido obteniendo, ya sea por las ventas, ¿ya? U otros motivos, digamos, de gastos que se han ido generando en el transcurso de las operaciones, gastos de luz, de agua, de teléfono, de remuneraciones, de honorarios, etcétera, etcétera, que son todos tipos de gastos que digamos que tienen que asumir las empresas, transporte, colación, movilización, etcétera, que tienen que ir pagando, ¿ah? Combustibles, etcétera. Aportaciones de los propietarios, naturalmente, que son las deudas con los dueños, ¿ya? Y los flujos de efectivo. Eso más básicamente es la información básica que nos están entregando estos estados financieros. ¿Ya? Y esta información junto con las notas ayuda a los usuarios a predecir los flujos futuros de efectivo, digamos, de la entidad para sus operaciones. ¿Ya? Bien, un segundito, me cambié de página. Ahí sí, ya. Bueno, veamos cuál es el juego de estos estados financieros. Como tal como les había mencionado, el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios, el estado de flujo y sus notas, ¿ya? Es un estado en el caso de las notas, vamos a incluir las políticas contables que utiliza la empresa, que ya vamos a ver cuáles son esas políticas contables, ¿ya? Y estos estados financieros tienen que ser preparados comparativamente. Es decir, tengo que tener la capacidad de presentar a los usuarios, digamos, de los estados financieros, la información comparada con el año anterior, inmediatamente anterior.
Es decir, si estoy presentando los estados financieros del año 2020, tengo que presentar también la información de las mismas cuentas, de las mismas de gasto, etcétera, que como tenga distribuido mi plan de cuentas, de la información del año pasado. Es decir, si tengo venta este año por 100 millones, el año pasado tenía 90 millones, entonces uno puede ir haciendo la comparación del año anterior versus el presente año. ¿Ya? Y hay un parámetro de comparación, estamos mejor, estamos peor. Y así sucesivamente, siempre los estados financieros se van presentando comparativamente con el año anterior. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Comentarios. El otro día, profe, de puro aburrido, estaba comprando unas cosas en Sodimac y me puse a ver en la parte del directorio y como más corporativo, y justamente estaban los estados financieros Ah, del, perfecto. del año pasado. Y ahí me puse a echar un ojo en realidad, de puro pesado, si estaba aburrido no. ¿Ya? Y claro, habían todo lo que usted comentaba, pues. Inclusive ponían los balances de las empresas filiales, onda, por ejemplo, de Imperial, de Nueva Aldea, no me acuerdo, otras ferreterías grandes, y ponían todo en realidad. Estaba como todo ahí a disposición del público, del que quisiera ver. Son informaciones transparentes porque los inversionistas, accionistas, etcétera, necesitan esa transparencia y las empresas siempre quieren ser más transparentes con sus usuarios. De esa forma, naturalmente, la gente confía más en ellos. ¿Ya? En el caso de la Polar, si te recuerdas, fue muy mal mirado, digamos, ese tema de una empresa que parecía muy exitosa porque iba obteniendo año a año utilidades bastante interesantes. Entonces los inversionistas empezaron a meterle plata a la Polar y en el fondo lo que estaba haciendo la Polar era inflar sus cuentas por cobrar, es decir, la deuda que tienen con los clientes. ¿Por qué? Porque empezaron a repactar unilateralmente. Antiguamente, cuando tú ibas a repactar las deudas, cuando habían deudas impagas, cuando la gente se demora en pagar, etc., tú ibas, te sentabas con la persona y empezaban a negociar. Pero como las personas son reticentes a pagar sus deudas, ellos empezaron a aplicar repactaciones en el cual repactaban los montos, le colocaban un monto más chico, pero también alargaban los plazos y se incrementaba la deuda. Y por lo tanto, siempre que ustedes le ofrezcan una repactación o una renegociación, ustedes piensen que si bien ahora van a pagar una cuota más baja, por ejemplo, estoy pagando una deuda de 50.000 pesos, pero con la repactación que me están ofreciendo, porque siempre te van a llamar para repactar, primero te van a decir, miren, comienza a pagar en el mes de junio, ¿ya? Y además te vamos a bajar el valor cuota de 50.000 a 30.000 pesos. Pero lo que no te están diciendo es que si tú tenías pactadas 12 cuotas, ahora te la están repactando a 18 o 24 cuotas, que es diferente, ¿verdad? Y te están cobrando naturalmente los intereses por los meses de gracia que tú le estás pidiendo, sin nada gratuito. Y por lo tanto, eso empezaron a hacer ellos unilateralmente y de pronto la gente que tenía una deuda a lo mejor de 200.000 pesos se encontraba con que tenía una deuda de 900.000 pesos. ¿Ya? Desde el punto de vista legal, bien, parecía que todo estaba en norma, pero el sentido común me dice que si una persona no es capaz de pagar 200.000 pesos, menos va a pagar 900.000 pesos. Por más intereses máximo legal que me cobren, etcétera, no pago 200, menos voy a pagar 900. Por lo tanto, cuando se detectó esa situación, naturalmente que se desinflaron los estados financieros y vino una situación un poco caótica, digamos, en ese proceso, porque la empresa no tenía las utilidades que decía que tenía que tener. Recuerden que si aumentan los activos, menos sus pasivos, las utilidades son mayores, ¿verdad? Entonces, si yo estoy inflando mis activos, que es lo que le interesa muchas veces a los empresarios, ¿ya? Es presentar estados financieros, digamos, donde sus activos son bastante fuertes, etcétera, y por lo tanto tiene una buena situación financiera, a lo mejor no es tal, a lo mejor tienen muchas cosas que están inventando ahí detrás, ¿ya? Así que bien, bien Alan en ese sentido por revisarlo. Alan fue el que me habló, ¿verdad? En el tema de la Sí, revisión del sí, estado financiero. Muy yo bien. estaba aburrido.
no es que estés aburrido, digamos, porque de ahí te vas a dar cuenta de la tremenda importancia que tiene la preparación y elaboración de estados financieros para todo el mundo. Y si el día de mañana tú quieres ser un empresario independiente, te va a servir, digamos, para que un contador no te engañe si es que tienes que usar a un contador para estos efectos y tú puedas entender perfectamente cómo se preparan esos estados financieros y si hay alguna situación irregular. Naturalmente que siempre tiene que haber un documento mercantil de respaldo de cualquier operación, ¿ya? Salvo que sea una estimación, por ejemplo, una estimación de incobrables o una estimación de obsolescencia de mercadería, que naturalmente que eso pasa por un criterio que pasa también por la gerencia, en el fondo de decir, oye, mira, la realidad actual dice que los clientes no van a pagar sus deudas, por lo tanto, el 2% incobrable que tenemos sobre la cartera de clientes, cuando digo la cartera de clientes, es la sumatoria de todas las deudas que tienen los clientes a crédito, ¿ya? Y eso uno le aplica una estimación de un 1%, un 2%, un 5%, basado en la historia de incobrables que puede tener. Recuerden que cuando ustedes venden a crédito, existe un riesgo. Existe el riesgo de que yo entregue la mercadería hoy día y me vayan a pagar a 30 días. Pero puede que me paguen o puede que no me paguen. Y puede ser por distintos motivos. Se murió el cliente, quebró el cliente, sucedió cualquier cosa, vino el coronavirus, no tenía plata para pagar, etc. Entonces, esos riesgos naturalmente significa que uno tiene que hacer estimaciones de incobrabilidad de clientes. ¿Ya? Bueno, bien, su compañero le mencionó que tenía filiales o empresas relacionadas. Cuando dice Sodimac, etc., se dieron cuenta que habían otras empresas que están relacionadas porque estas empresas no son solamente una empresa, empiezan a adquirir otras empresas y al final forman un holding de empresas. ¿Ya? Y ese, cuando escuchan la palabra holding, significa que hay una empresa matriz que es dueña de todas las demás, ¿ya? Y que pueden ser de distintos rubros, pero simplemente yo tengo participación en ella, un 60% de participación, etcétera, o soy dueño de un 100% de sus patrimonios, ¿ya? Lo que pasa es que a la empresa le interesa diversificar sus patrimonios. Ya. Entonces, una entidad mostrará la siguiente información en los estados financieros, ¿ya? En un lugar destacado también, que tienen que entregar. El nombre de la entidad, naturalmente, que va a presentar los estados financieros, ¿ya? Como los cambios relativos a dicha información desde el final del periodo precedente, del anterior. Recuerden que estamos presentando la información de 2 periodos, ¿ya? Si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o a un grupo de entidades, es decir, si es un estado financiero individual o si es consolidado. Cuando escuchan la palabra consolidado significa que estamos sumando varios estados financieros de varias entidades y la estamos consolidando cuando se puede consolidar. A la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, es decir, el 31 de diciembre del 2018, 31 de diciembre del 2019, o si es el año siguiente, digamos, el 31 de diciembre del 2020 versus el 31 de diciembre del 2019, en ese sentido. La moneda de presentación, aquí en Chile la moneda de presentación es el peso y por lo tanto la contabilidad se lleva en pesos, salvo que la empresa haya pedido autorización para llevar su contabilidad en dólares. Al servicio de impuesto interno. El grado de redondeo practicado al presentar las cifras. Cuando son cifras muy grandes, sobre todo las grandes corporaciones, entonces redondea las cifras en miles de millones de pesos o en miles de pesos, miles de millones de dólares, etc. Mientras más M's tiene, naturalmente que le tienes que ir sumando 3 ceros por cada M que se va presentando en los estados financieros. Y ahí se van redondeando, a eso se refiere con las cifras. La estructura naturalmente se va a dividir en activos, pasivos y patrimonio, ¿ya? Y es la misma relación que ustedes han ido viendo en esta ecuación del inventario. ¿De acuerdo? Voy a tener cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio. La suma de los activos naturalmente tiene que ser igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. Si se presentan diferencias van a ser los resultados naturalmente, ¿ya? Pero los totales van a quedar siempre iguales. Y cuando hablamos de patrimonio está incluyendo la utilidad. El activo y pasivo se clasifican en corrientes y no corrientes. Es lo que antiguamente yo leía, o lo que me había mencionado en clases anteriores, que lo corriente significa corto plazo, es decir, que tiene
un vencimiento dentro de los 12 meses siguientes. ¿De acuerdo? Y largo plazo sobre los 12 meses. Es decir, tengo un préstamo bancario y las 12 cuotas siguientes naturalmente son un pasivo de corto plazo. Todo lo que sea de 12 meses a 36 meses, es decir, las 24 cuotas restantes, se consideran como un pasivo a largo plazo. ¿Por qué es importante hacer estas clasificaciones? Porque siempre a los inversionistas, a las personas, les interesa saber como los estados financieros corresponden a 12 meses, entonces les interesa saber en realidad cuál es la situación financiera dentro de los 12 meses siguientes. ¿Se entiende? ¿Dudas? Y lo demás le llamamos no corriente, es decir, todo lo demás es no corriente. Y ahí tenemos las dos grandes clasificaciones. Activos corrientes, movimiento 12 meses, y después hay activos, por ejemplo, que no van a tener vencimiento o no se van a mover dentro de los 12 meses. Por ejemplo, pensemos en un terreno, yo tengo un inmueble, tengo máquinas, etcétera, equipos, vehículos, que los adquirí no para un solo periodo, ¿verdad? Si compro un vehículo, me interesa usarlo por lo menos 5 años. Si tengo un inmueble, me interesa utilizarlo a lo mejor 50 años. No sé, evidentemente los crecimientos que tenga. Las maquinarias van a tener una duración de 8 años con mantenciones, 10, 15, 20 años a lo mejor. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, salvo que se coloquen a disposición de la venta. Cuando yo sé que voy a vender un activo, un vehículo, lo voy a colocar entonces en un rubro especial de corriente, porque si ya sé que lo voy a vender, ¿ya? Y lo informo también. Los estados financieros no son tan libres de ser presentados. ¿Qué vamos a incluir en los estados de situación financiera? Propiedad, planta y equipos. Cuando ustedes escuchan la palabra propiedad, planta y equipos, se refiere a todos los activos fijos que tiene una organización naturalmente para soportar el giro del negocio. ¿Alguien me puede dar algún tipo de ejemplo de esa propiedad, planta y equipos? ¿Cuáles son esos activos fijos que podríamos tener para realizar nuestras operaciones? ¿Ejemplos? Por ejemplo, profe, en una empresa de transportes, una van. Correcto, le llamaríamos vehículos de transporte, camiones, camionetas, ¿ya? Bien, la maquinaria que tienen, los equipos computacionales, ¿qué más? Los inmuebles, bienes raíces, muebles y útiles normalmente podemos encontrar. Es decir, todo aquello que nos permite poder funcionar dentro de la empresa para que los trabajadores estén de manera cómoda, tengan sus escritorios, sus equipos computacionales, ya, como bien decías tú, los equipos de transporte, si es que tenemos equipos de transporte propio, o bien podemos subcontratar el servicio de transporte, ¿verdad? Utilizamos 2 o 3 empresas transportistas para que nos despachen la mercadería, etcétera. ¿Se entiende? Esa es propiedad, plantas y equipos. ¿Ya? La planta, nos referimos a la fábrica, naturalmente, los equipos, las maquinarias, todas las maquinarias que están dentro de las fábricas, naturalmente que su finalidad es servir de apoyo, como digo, al giro de la empresa. Los temas de inversión, cuando uno hace inversiones en acciones, en bonos, en debentures, en operaciones forward, swaps, que dicen relación con operaciones de mercados futuros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos vamos a encontrar con distintos instrumentos financieros. Cuando pasan por la parte financiera se van a dar cuenta que existen muchos instrumentos financieros en los cuales las empresas pueden obtener algún tipo de rentabilidad. Hay operaciones que se llaman overnight, que significa que durante la noche el dinero se puede invertir en la bolsa de Nueva York y ellos están funcionando. Ok, entonces igual el fin de semana se puede obtener una rentabilidad. ¿De acuerdo? O bien alguien puede decir, no sé, pues vamos a tomar un depósito a plazo a un año plazo. No sé, fondos mutuos. Los fondos mutuos simplemente son un paquete de acciones que van ofreciendo los bancos u otras entidades naturalmente dedicadas al corretaje, que colocan paquetes accionarios de distintas empresas donde venden las acciones y alguien dice, bueno, yo quiero hacer una inversión, pero para diversificar el riesgo y no apostar solamente a una empresa, porque esa empresa puede tener pérdida y yo voy a tener pérdida, entonces apostamos a una canasta de acciones
¿ya? En las cuales naturalmente que unas van a ganar, otras pierden, ganan, pierden, ganan, pierden, pero en conjunto tú vas a ganar un porcentaje X, ¿ya? Voy entendiendo que el mercado tiene fluctuaciones todos los días y las acciones ustedes van viendo que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. ¿De acuerdo? Entonces también van a encontrar esos fondos mutuos. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? Activos intangibles. Disculpen, regreso. Activos intangibles. ¿Qué entenderán por activos intangibles? A ver, les pido un segundito, por favor. Regreso. Ok, después me comentan. Ya. Bien, jóvenes, entonces, activos intangibles. Los derechos de llave, los derechos de marca. ¿Han escuchado esas palabras? Mire, yo sé que hay una marca aquí en Chile, o sea, que está en el extranjero, que no está aquí en Chile. Y me gustaría tomar la representación para vender esos productos. Entonces empiezo a contactar con ellos, les escribo, etcétera, y les empiezo a preguntar, digamos, si ellos franquician su marca, etcétera, si tienen algún distribuidor en Chile, les cuento mis ventajas, etcétera, y podemos hacer algún tipo de negociación. Entonces, cuando yo pago un derecho de marca, es para vender exclusivamente su marca acá en Chile, porque ellos podrían vender también las marcas con distintas personas. En realidad yo no tengo la exclusividad. Si a mí me interesa la exclusividad, yo voy a pagar un derecho de marca para vender los productos de ellos acá exclusivamente, y cualquier producto que se venda de ellos aquí en Chile, yo voy a ser el distribuidor y me voy a ganar naturalmente la comisión. Entonces, ese derecho para mí es un activo, y por eso se persigue tanto la piratería, porque en realidad, si yo tengo la distribución exclusiva, por ejemplo, de una marca X, voy a decir Calvin Klein, pero resulta que me están plagiando la marca, ¿ya? Y la gente se está comprando Calvin Klein en cualquier parte, en cualquier feria, o en un persa, etc. Naturalmente que eso afecta el activo que tiene la empresa, y por eso se persigue la piratería, y además que hay tratados internacionales que respaldan naturalmente eso, ¿ya? Y pueden haber eventualmente sanciones para el país que no respete los derechos de marca internacionales, porque perjudica naturalmente y daña gravemente los intereses de las compañías. Esos son intangibles, es decir, no se tocan físicamente. Se van a encontrar activos financieros, ¿ya? Y hay una serie de contratos, etcétera, que pueden ser denominados como activos. Inversiones contabilizadas utilizando métodos de participación en otras empresas, ¿ya? Y por lo tanto, eso también pueden ser considerados activos. Activos biológicos, cuando hablamos de activos biológicos, estamos hablando, por ejemplo, de animales, ¿ya? Cerdos, vacas, ¿ya? Y todo tipo de gallinas, qué sé yo, o bien peces, salmones, truchas, ¿ya? Y que naturalmente tienen un tratamiento específico, ¿ya? Pero son activos porque se pueden transformar en dinero. El tema de los bosques y ese tipo de cosas que son una plantita que van creciendo, las flores también, que se venden. En Chile venden muchas flores hacia Holanda, por ejemplo, ¿ya? Porque los holandeses son conocidos mundialmente por las flores que ellos exportan a distintas partes de Europa. Los tulipanes principalmente. Tulipanes, tú bien lo dijiste, que es una tremenda, son flores muy hermosas, digamos. Y hay una empresa que se llama Pacific Flowers, que está por ahí en Olmué, y ellos justamente exportan tulipanes hacia Europa,
y también en la zona de Cañete y esas partes de allá es donde plantan los bulbos por el clima. Los bulbos son las semillitas que van creciendo, después se transforman en plantita y ahí las van trasladando de un lugar a otro y se va incrementando su valor. Y naturalmente un tulipán al final tiene un valor bastante interesante, ¿ya? En ese proceso. Así que son interesantes ese tipo de activos, digamos, porque son todas posibilidades de negocio para los chilenos, digamos, eventualmente eh, campesinos, etcétera, que quieren tener su emprendimiento y bueno, naturalmente que es interesante. Le arrienda los terrenos por si acaso. Si tú tienes un terreno, no sabes qué hacer con él, eventualmente te arriendan el terreno, te pasan las plantas, tú las cuidas durante el año y después te compran toda la producción. ¿Ya? Una especie de maquila, por así decirlo. Entonces, también es interesante. Los inventarios, cuando hablamos de inventario, estamos hablando de todas las mercaderías que tiene la empresa, dependiendo del giro de que se trate. Una empresa de retail, su mercadería en la que ustedes venden sus supermercados, se entiende que son mercaderías. Los insumos, es decir, una fábrica, por ejemplo, va a tener materias primas que son procesadas, transformadas. Por ejemplo, si una empresa maderera que hace muebles, naturalmente su materia prima son todas las maderas que va comprando, y hay una serie de insumos como, no sé, pues, barnices, pegamentos, clavos, etcétera, que forman parte de sus inventarios. Ya si una panadería, sus inventarios van a ser de harina, levadura, qué sé yo, y todo lo demás. Si una empresa que vende autos, naturalmente sus mercaderías son los distintos autos que ellos tienen ahí en inventario para ser naturalmente vendidos y comercializados. ¿Ya? Esos son los inventarios. Los inventarios se van a encontrar con palabras como materias primas, insumos, productos terminados. Cuando son fábricas, normalmente se van a encontrar, si ustedes van a una bodega, van a encontrar las materias primas, que son todas las cosas que están apiladas, digamos que no han tenido ningún proceso de faenación. Se van a encontrar productos en proceso, es decir, que están en las líneas de producción, que se están modificando, que tienen corte, laminado, prensado, etc. Y esos productos están ahí en proceso, pero son activos, porque tienen un valor. Lo que pasa es que el valor se va incrementando, y cómo se incrementan los valores de esas materias primas, con el valor de la mano de obra, con el valor de la materia prima, y con los insumos, y ahí formas, al final, le sumas la electricidad, le sumas todo lo que está involucrado, naturalmente, y tienes un costo de tu producto. ¿Ya? Y eso pasa a una bodega de productos terminados una vez que pasó por el tema de control de calidad. Y ahí están los productos listos para ser vendidos. Entonces llega un camión, los suben arriba y se los llevan a los centros de distribución, locales comerciales, etc. Pero esos son los inventarios. Cuando escuchan la palabra inventario, nos estamos refiriendo a eso. Los deudores comerciales son los clientes, las cuentas por cobrar. ¿Ya? Deudores comerciales normalmente es la cuenta que nosotros usamos de cliente. Según el plan de cuenta, uno le podrían decir deudores comerciales, otros le dicen clientes, ¿ya? Y otros le pueden decir cuentas por cobrar, etcétera. Cada uno va definiendo su plan de cuenta dependiendo del nivel de información que desee. Otros simplemente le llaman cliente a todo. El efectivo equivalente y equivalentes de efectivo, ¿qué son los que nos encontramos con eso? El efectivo, ustedes ya saben, el dinero que está en caja. Los saldos de banco, es la plata que está en el banco, naturalmente las distintas cuentas corrientes. Y los depósitos a plazo de menos de 90 días. ¿Ya? Un depósito a plazo, por si acaso yo voy al banco y le digo, oye, quiero tomar un depósito a plazo, ¿qué tasa de interés ofrecen? Mira, estamos con un 0,5%, ¿ya? A 60 días. Ok, mira, entre tener la plata en la caja y tenerla en el banco, mejor me gano ese porcentaje. Total, no voy a usar la plata en los próximos días, digamos, en los próximos 60 días. Es una plata que me está sobrando ahí, simplemente la invierto. ¿Ya? Ese papel, ellos te entregan un papel a cambio que se llama depósito a plazo. Hay un monto, está tu nombre, etcétera, y tú puedes pasar por caja y lo cobran en cualquier minuto como dinero en efectivo. ¿Ya? Entonces, eso se considera equivalente a efectivo porque simplemente tú vas y lo cobras, ¿ya? O vas al banco y retiras tu dinero, da igual. A eso le llamamos entonces efectivo y equivalente de efectivo. ¿Dudas? El total de activos clasificados como mantenidos para la venta. Ya les decía yo antes que si uno tiene un activo fijo y lo va a vender el próximo periodo, naturalmente uno lo deja reclasificado en activos disponibles para la venta para también informar a la inversionista que vamos a vender una máquina, que vamos a vender un terreno, que vamos a hacer cualquier cosa. ¿Ya? Se anticipan los temas en ese sentido.
Los acreedores comerciales, ¿quiénes son? Las cuentas por pagar. Los proveedores, acreedores, cuentas por pagar, etcétera, que representan las deudas que tiene una empresa para con terceros ajenos a la empresa por las mercaderías o los insumos, los servicios que han ido contratando en la empresa. ¿Ya? Y naturalmente, mientras tengan saldo, significa que tenemos deuda con ellos. Las provisiones, cuando hablamos de provisiones, estamos hablando de, ¿se acuerdan que les decía? Los deudores comerciales, ¿ya? O los deudores incobrables, o la provisión de obsolescencia de mercadería. Uno habla de provisión, es decir, deseo provisionar algo, ¿ya? Si estoy reconociendo una posible pérdida, en el caso de los clientes incobrables, ¿ya? Entonces, como yo estoy estableciendo una posible pérdida y eso es pérdida y no lo voy a recuperar, ¿ya? Lo que le estoy diciendo al mundo simplemente es, chicos, tengo una cuenta por cobrar a un cliente o a varios clientes que me suman 100 millones, pero yo sé que ahí hay algunos cuantos que no me van a pagar. Entonces, de esos 100 millones tengo 8 millones que son incobrables. Entonces voy a hacer una provisión porque puede que me paguen como puede que no me paguen, pero voy a establecer esa provisión porque es una pérdida de este periodo, es decir, del periodo que terminó al 31 de diciembre de un año. Y por lo tanto hay que dejar provisionado en ese año la posible pérdida, no al año siguiente. Todos los hechos económicos que afectan un ejercicio comercial se deben registrar en ese ejercicio comercial y no en el ejercicio siguiente porque nos corresponden a las operaciones del ejercicio siguiente, sino de este año. Es decir, este año yo tenía por cobrar 100 millones de pesos el 31 de diciembre, que lo dejé ahí claramente en los activos como deudores comerciales, pero de ellos tengo una provisión. Y esas provisiones las voy a ir registrando. ¿De acuerdo? Contra un pasivo. Cuando digo, por ejemplo, deudor incobrable contra una estimación de deudor incobrable o provisión de deudor incobrables. Son provisiones. La provisión de vacaciones del personal. Ustedes que trabajan o van a trabajar en esa área, ustedes saben que cada día que ustedes van trabajando en una empresa, van devengando un día más de vacaciones. ¿Ya? Y eso tiene un valor. El valor hora del día su sueldo dividido por 30 y ahí más o menos sacan la proporción de cuánto vale un día. Y por lo tanto, un día, si tú tienes, por ejemplo, tus vacaciones acumuladas de un periodo, ya naturalmente que hay que dejar provisionada esas vacaciones porque corresponden al periodo en el cual tú estás trabajando, digamos, que fuiste devengando ese día por mes trabajado. ¿De acuerdo? Pero si lo sumamos, a lo mejor si son 1.000 trabajadores, naturalmente que ahí ya el monto de la provisión se hace bastante más interesante. Y un 3%, por ejemplo, de incobrables o un 10% de incobrables en periodo de pandemia sobre una deuda que tienen los clientes de 1.500 millones, por ejemplo, que tuviera, también empiezan a ser interesantes esas provisiones. Si yo en mercadería tengo 800 millones y digo que de estas mercaderías se me echa a perder más o menos un 15%, ¿ya? Por obsolescencia, porque no las pude vender, porque se descompusieron, por maltrato a los trabajadores cuando nos mueven con los YALE, etc. Entonces también son provisiones que no dejan de ser interesantes. Y las provisiones son pasivos, por si acaso, tienen un tratamiento de pasivo. Después, pasivos por impuestos corrientes o pasivos y activos por impuestos diferidos. Cuando hablamos de los impuestos corrientes son el IVA, etcétera, y una serie de otros impuestos naturalmente que van devengando las empresas a medida que va pasando el tiempo, ¿ya? Y que son deudas que tienen que ser canceladas por eso. Y en el caso de los impuestos diferidos dice relación con impuestos por utilidades de periodos anteriores. En algún minuto les dije que en Chile, algún ingenioso de minuto, se le ocurrió que las empresas no pagaron su impuesto al fin de año. Entonces que se les condonara los impuestos porque en realidad había una situación difícil del país, pobrecito empresario, entonces hay que ayudarlo, entonces no van a pagar este año impuestos, pero sí van a pagar cuando ellos algún día se les ocurra hacer retiro de esas utilidades. Y como los empresarios son tan ingeniosos, nunca hicieron más retiro de esas utilidades y por los años y años han ido acumulando lo que se denomina un fondo de utilidades futuras, un FUT, ¿ya? Y en el cual a la fecha son varios cientos de millones de dólares que están ahí amontonados por todas las empresas que no han pagado sus impuestos, pero que, bueno, son
no, es que el empresario hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, porque hay de trabajo, etcétera. Entonces son todas esas sutilezas, digamos, que van haciendo que no paguen sus impuestos finalmente, digamos, porque después viene alguien más ingenioso y dice, oye, ¿qué tal si les condonamos este pesado lastre que tienen estas pobres empresas? ¿Ya? ¿Qué tanto bien hacen por el país? Entonces les perdonamos esas deudas y asunto arreglado. Entonces cuando viene alguien ahí, naturalmente otro grita en contra y dice, no, pero ¿cómo es posible que sí, que bueno que ya? ¿Ya? Así que ahí se encuentran también con algunos pasivos activos que se van generando por ese tipo de situaciones. Ahora, en lo que son tributaristas, ¿ya? Es decir, los expertos, los contadores que son expertos en temas de impuestos, naturalmente que se empiezan a sacar diferencia ahí porque el Servicio de Impuestos Internos no acepta todos los gastos que la contabilidad vaya a registrar. Hay gastos que dicen, estos gastos son rechazados y no te los acepta. Y ahí se empiezan a generar algunas diferencias, ¿ya? Pero bueno, eso lo ven los tributaristas. Ya, los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados mantenidos para la venta, participaciones no controladoras, y hay una serie de sutilezas ahí que implican algunas cuentas de interés minoritario cuando uno no tiene la participación total dentro de una empresa, entonces tiene que dejar reflejado el interés que tienen terceros ajenos que son minoritarios, ¿ya? Pero esos son otros temas un poco más sofisticados. Y los capitales, naturalmente, que emitió la empresa, las reservas que son de los propietarios, naturalmente, eso también se incluye en los estados financieros. Es decir, vamos a incluir el capital, las reservas que vayan teniendo, por ejemplo, utilidades acumuladas, pérdidas acumuladas, las utilidades de un periodo, ¿ya? Esa diferencia que les dije entre los activos y los pasivos con el capital, se genera una utilidad, ¿verdad? Eso automáticamente al 1 de enero, cuando se vuelven a abrir los estados financieros con todas las cuentas de activos y todas las cuentas de pasivo, esa utilidad pasa a formar parte del patrimonio. Y ahí nuevamente se mantiene la igualdad. No hay diferencia porque estamos el 1 de enero. ¿Ya? Pero esa utilidad pasa a formar lo que denominamos utilidad acumulada. ¿Ya? O reservas de futuros dividendos, etc. De ahí el nombre naturalmente va a depender del tipo de empresa, pero pasa a formar parte del patrimonio. ¿Ya? Es decir, una deuda con los dueños. Automáticamente pasa a ser una deuda con los dueños. ¿De acuerdo? Bien, entonces a eso le llamamos las reservas. ¿Se va entendiendo un poco? Simplemente les quiero complementar un poquito el tema. Ahora, cuando hablamos de estados financieros, ¿ya? ¿Cuál es el estado de situación financiera? Aquí se van a encontrar lo que les estoy hablando, que es la forma formal de presentar los estados financieros. Más allá de las cuentas contables, lo que pasa es que aquí empezamos a agrupar todas las cuentas contables porque los estados financieros son estándares, por así decirlo, para todo tipo de empresas y por lo tanto hay que uniformar las cuentas, ya independiente del plan de cuenta que tenga cada empresa, que ustedes ya vieron un plan de cuenta que les mandé del Servicio de Impuesto Interno, que es típico para empresas pymes que son pequeñas, pero las grandes corporaciones naturalmente pueden tener planes de cuenta muchísimo más grandes. ¿Ya? Entonces, dentro del efectivo se van a encontrar las cuentas de caja, banco, etc. Otros activos financieros se van a encontrar los bonos, acciones, debentures, swap, etc. Depósito a plazo de más de 60 días, de más de 90 días, qué sé yo. ¿Ya? Y dentro del efectivo equivalente, los de menos de 90 días. Depósito a plazo, los saldos de los bancos y las cuentas de caja. Ya que tengan. Activos no financieros corrientes, se van a encontrar con otro tipo de activos, los deudores comerciales, los clientes, las cuentas por cobrar Profe, relacionadas. Dígame, terminamos la hora y ya. Ok. sí. Dejo a su disposición, ya, para que lo puedan revisar. ¿Qué más venía acá a continuación? Simplemente para que le echen un vistazo, por favor. Los pasivos, ya, sigo en estado de situación financiera. Por una parte los activos y por otra los pasivos. Y se dan cuenta, tienen pasivos corrientes y los pasivos no corrientes que les decía, y finalmente la deuda con los dueños que en distintas cuentas. ¿Ya? Cuando les decía ganancias acumuladas, ahí se van a encontrar entonces las ganancias o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. ¿Ya? Y finalmente el estado de resultado, cuando hablamos de esos estados de resultados integrales, las ventas, ¿ya? Cuando dice ingreso de actividades ordinarias, son las ventas, porque son del giro, menos sus costos de venta, ¿no? Tiene una ganancia bruta, etcétera, y ustedes pueden analizar hasta después naturalmente lo que venga a continuación. ¿Ya?
El estado de flujo efectivo, como son actividades de la operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. ¿Ya? Y ahí están con el saldo final que se van a encontrar el 31 de diciembre. El estado de cambio en los patrimonios, ¿ya? Las notas explicativas, cómo son esas notas, aquí se pueden referir, y cuando dice texto es porque uno tiene que hacer un texto. Finalmente, les mostré un estado financiero, ahí está cómo se presenta un estado financiero formal, con las cuentas ya resumidas. Cuando hablamos de inventario se van a encontrar ahí las materias primas, etcétera, la existencia, insumos, producto en proceso, producto terminado, etcétera, y ahí se van a encontrar eso. Y así, con los activos corrientes, los activos no corrientes, el total de activos. ¿Ya? Les doy los ejemplos de cuáles son las cuentas que afectan el efectivo y equivalentes de efectivo. Ahí tienen varios ejemplos de las operaciones que ustedes han ido registrando. Cómo son esas notas a los estados financieros, esas notas explicativas a los estados financieros, así se presenta, para que un inversionista vea, caja, banco, tienen fondos mutuos, claro, ya, ok. ¿Qué más? Activos financieros, etcétera, acciones, les di varios ejemplos para que los vayamos viendo, mañana practicamos por si acaso. Después, en el caso de los deudores comercial y otras cuentas corrientes, cómo son las notas, cómo se distribuyen básicamente, los impuestos corrientes, créditos de capacitación, ustedes saben que también en recursos humanos hay capacitaciones, los PPM, ¿ya? Que es una tasa que se va adelantando del impuesto a la renta, y etcétera. Con eso doy por terminado la presentación de hoy día, se las dejo a su disposición y dejo de compartir en este minuto con ustedes. Un segundito, déjame dejar aquí de compartir y regreso con ustedes. Les tomo la asistencia un segundo. Espero que les haya quedado un poquito más claro cuáles son esos famosos estados financieros. Vino Alan, bienvenido Alan nuevamente, te felicito por la nota. Denis Obando. Gracias, profe. Denis Obando, Pablo Plaza, bien Pablo. ¿Quién más? Patricia Cruces, Valentina Jara. ¿Ya? Bien, jóvenes, que les vaya muy bien, nos vemos mañana. No falten la clase mañana porque va a estar interesante en cuanto a ejercicio. El apunte de hoy día se lo subo, ¿ya? Y que estén muy bien. Saludos, nos vemos mañana. Chao, profe. Nos vemos mañana en la clase de ejercitación. Que estén muy bien. Chao, profe. Pauso entonces la grabación en este momento.